¿Has sentido alguna vez un cansancio que no responde a la lógica médica ni al descanso físico? Me refiero a esa pesadez profunda que persiste incluso después de haber dormido 8 horas completas. Esa sensación de que tu batería interna se está agotando más rápido de lo que puedes recargarla. Te levantas por la mañana y, en lugar de sentirte renovado, sientes como si hubieras estado trabajando toda la noche en algún lugar que no recuerdas. Tomas café, tomas vitaminas, intentas hacer ejercicio, pero el drenaje continúa. Si esto resuena contigo, quiero decirte algo crucial. No estás loco, no estás enfermo, y definitivamente, no estás solo. Lo que estás experimentando es real, pero la causa no es biológica, ni siquiera es psicológica. La causa es depredadora. Durante siglos, nos han enseñado a ver el cansancio como un simple fallo de nuestro cuerpo o una consecuencia inevitable del estrés moderno. Pero los textos antiguos, aquellos que fueron apartados de la Biblia oficial y guardados en secreto durante casi 2 milenios, cuentan una historia muy diferente. Estos documentos, que preservan las enseñanzas más avanzadas que Jesús compartió solo con sus discípulos más cercanos, revelan que el ser humano es mucho más que un cuerpo de carne y hueso. Somos generadores de una energía muy específica, una luz vibrante que es la moneda más valiosa en el universo espiritual. Y donde hay un tesoro, siempre hay ladrones. Jesús no solo vino a enseñarnos a ser buenas personas, vino a revelarnos la arquitectura oculta de la realidad en la que vivimos. Él sabía que este mundo físico no es un terreno neutral, sino un sistema diseñado con un propósito muy específico que a menudo no nos beneficia. En las escrituras gnósticas descubiertas en Nag Hammadi, se habla abiertamente de unas entidades llamadas arcontes. La palabra arconte viene del griego y simplemente significa gobernante o príncipe. San Pablo, en el Nuevo Testamento que todos conocemos, se refiere a ellos en Efesios cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La Iglesia institucional ha interpretado esto a menudo como una lucha contra el pecado moral, pero los iniciados antiguos entendían que Pablo estaba hablando de algo mucho más técnico y literal. Estos arcontes son descritos como los administradores de la realidad material. Son los arquitectos del sistema en el que operamos. Pero hay un problema fundamental con ellos. Carecen de la chispa divina original. Son seres que pueden copiar, organizar y manipular la materia, pero no pueden crear vida ni generar luz propia. Y como cualquier sistema que no puede generar su propia energía, necesitan una fuente externa para subsistir. Esa fuente somos nosotros. El cansancio crónico que siente la humanidad hoy en día no es un fallo del sistema, es una característica del diseño. Es la evidencia de una extracción de energía masiva que ocurre justo debajo de nuestra nariz, o mejor dicho, justo detrás de nuestra conciencia. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios, estoy despierto. Con esto dejas claro que conoces la existencia de los arcontes y demuestras que estás dispuesto a liberarte de su influencia. Imagina que tu campo energético, tu aura o tu espíritu, es como una batería brillante y potente. Los arcontes, al no tener conexión con la fuente original, con el Padre verdadero del que hablaba Jesús, necesitan conectarse a nosotros para alimentarse. Se nutren de nuestra luz, pero no pueden consumirla en su estado puro de alta vibración, como la alegría o la paz. Necesitan que esa energía sea densificada, bajada de frecuencia. Para ellos, el sufrimiento humano, la confusión, el miedo y el agotamiento son alimento. Jesús entendía esto a la perfección. Cuando él decía palabras como velad, no nos estaba pidiendo que nos quedáramos despiertos por la noche por razones morales. Nos estaba dando una instrucción de contrainteligencia para proteger nuestra fuerza vital de estos operadores invisibles. La razón por la que te sientes drenado no es porque trabajas demasiado, sino porque estás siendo ordeñado energéticamente sin tu consentimiento. Has sido educado para creer que tus emociones y tu energía son procesos internos privados, sin consecuencias externas. Pero la realidad es que cada emoción que emites es una transmisión de energía, y hay entidades que están esperando con la boca abierta para recibirla. Este conocimiento ha sido suprimido porque un ser humano que sabe que es alimento deja de serlo. Un ser humano que entiende la dinámica de los arcontes se vuelve peligroso para el sistema porque recupera su soberanía. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a desglosar cómo funciona esta granja humana y, lo más importante, vamos a aprender las técnicas que el maestro dejó para volvernos invisibles a sus radares y cerrar el grifo de nuestra energía vital para siempre. Para entender cómo detener este drenaje, primero debemos comprender la mecánica exacta de cómo nos extraen la energía.
No siempre es un proceso mágico ni supersticioso. Es un proceso casi mecánico, basado en leyes de resonancia y frecuencia. Los arcontes operan en una frecuencia específica, una banda de realidad que es densa y pesada. Ellos no pueden tocarte ni alimentarse de ti cuando estás en un estado de alta vibración, conectado con tu verdadera esencia divina, esa que Jesús llamaba el reino de los cielos dentro de vosotros. En ese estado, eres literalmente fuego para ellos, eres intocable. Por lo tanto, para poder comer, necesitan que bajes a su nivel. Necesitan que tu frecuencia descienda hasta que sea compatible con su sistema digestivo. Aquí es donde entra el diseño de la sociedad y de tu propia biología reactiva. El cuerpo humano fue diseñado o modificado para ser altamente reactivo. Tenemos un sistema nervioso que responde ante el peligro mediante la liberación de químicos como el cortisol y la adrenalina. En la naturaleza, esto sirve para huir de un depredador físico, pero en la sociedad moderna, construida bajo la influencia de estos gobernantes invisibles, el depredador no es un león. Es la preocupación por el dinero, es el miedo al futuro, es la ansiedad social, es el conflicto político. Cada vez que entras en un estado de estrés, miedo, ira, envidia o desesperanza profunda, tu cuerpo energético empieza a irradiar una frecuencia muy específica. Esa frecuencia es lo que en círculos esotéricos modernos se llama lush, pero que los gnósticos simplemente entendían como el alimento de las potestades. Imagina que cada vez que te enojas en el tráfico o te angustias viendo las noticias, estás sirviendo un banquete. La energía sale de ti, te abandona, y tú te quedas con la cáscara vacía, que se manifiesta como ese cansancio plomizo y esa neblina mental. Los arcontes no necesitan atacarte físicamente todo el tiempo, solo necesitan organizar tu realidad para que tú mismo les entregues tu energía voluntariamente a través de tu reacción emocional. Esto explica por qué el mundo parece estar diseñado para mantenernos en un estado de agitación perpetua. No es casualidad que las noticias sean siempre alarmantes, que las redes sociales estén diseñadas para generar indignación y comparación, o que el sistema económico genere una ansiedad constante por la supervivencia. Todo esto es una granja de energía a cielo abierto. El sistema, o lo que los textos llaman el mundo, está calibrado para mantener a la humanidad vibrando en la frecuencia del miedo y la carencia, porque esa es la frecuencia donde los arcontes pueden alimentarse. Si toda la humanidad despertara mañana y decidiera vivir en paz absoluta y amor incondicional, estas entidades morirían de hambre o tendrían que irse a otro lugar. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte que hagas una pequeña introspección. Seguramente te ha pasado que entras a un lugar específico, quizás una oficina, un centro comercial o incluso la casa de un conocido, y de repente sientes que te desconectan la batería. Sientes un peso en los hombros, un dolor de cabeza repentino o unas ganas inmensas de irte. O quizás has hablado con una persona y al terminar la conversación te sientes completamente vacío, aunque solo hayan hablado 5 minutos. Si has sentido esto, me gustaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Al hacerlo, demuestras a los demás que no son imaginaciones suyas. Somos sensores biológicos detectando la presencia de estas dinámicas parasitarias. Entender esto cambia las reglas del juego. Dejas de ver tus problemas diarios como mala suerte y empiezas a verlos como intentos de cosecha. Ese pensamiento repentino que te recuerda un error que cometiste hace 10 años y te hace sentir vergüenza no es casualidad, es una inducción. Esa pelea absurda que surge de la nada con tu pareja justo cuando estabas tranquilo no es casualidad. Es una maniobra para generar fricción energética. Los arcontes son estrategas fríos. No tienen empatía, al igual que un granjero no tiene empatía con el trigo que siega. Para ellos somos recursos. Pero a diferencia del trigo, nosotros tenemos la capacidad de despertar y negarnos a ser cosechados. Es vital aclarar algo importante para no caer en confusiones. Cuando los gnósticos hablan del creador de este sistema defectuoso, a veces llamado el demiurgo, no están hablando del Dios Padre verdadero. Hay una distinción muy clara entre el Padre, que es puro amor, luz y verdad, y el príncipe de este mundo, que es el administrador de la materia y la ley rigurosa. La Iglesia, en su afán de unificar y simplificar, mezcló ambos conceptos, creando una imagen de Dios que a veces es amoroso, y a veces es un tirano celoso y castigador. El gnosticismo desenreda este nudo. El Padre verdadero no necesita tu energía, porque Él es la fuente de toda energía. Él no necesita sacrificios, ni sufrimiento, ni temor. Son los arcontes, los falsos dioses, quienes demandan adoración, temor y sacrificio para sostener su existencia artificial.
Jesús vino como un infiltrado desde el reino del Padre verdadero, para hackear este sistema desde adentro. Su misión no fue fundar una religión burocrática más, sino entregar las claves de encriptación para que los elegidos, aquellos con oídos para oír, pudieran cerrar sus puertos de energía y dejar de alimentar a la maquinaria. Él enseñó que el reino no es un lugar al que vas cuando mueres, sino un estado de conciencia que puedes activar aquí y ahora para volverte inmune a la influencia arcóntica. Pero los arcontes no son tontos. Saben que si te das cuenta de que te están drenando, intentarás detenerlo. Por eso, su táctica más efectiva no es el ataque externo, sino la infiltración interna. Han desarrollado una manera de acceder a tu mente para que creas que sus deseos son tus deseos, y que sus miedos son tus miedos. Han instalado una puerta trasera en la psique humana. Y es aquí donde la enseñanza se vuelve verdaderamente profunda y para algunos perturbadora. Porque para dejar de estar cansado, primero tienes que aceptar la posibilidad de que muchos de los pensamientos que circulan por tu cabeza ni siquiera son tuyos. Son transmisiones, y Jesús nos enseñó exactamente cómo identificarlas y bloquearlas. Lo que voy a compartir contigo ahora requiere una mente abierta y valiente, porque implica cuestionar la intimidad más profunda que crees poseer, tus propios pensamientos. La mayor victoria de los arcontes, su obra maestra de ingeniería espiritual, no es el control del mundo externo, sino la invasión del mundo interno. Nos han enseñado a creer que todo lo que suena dentro de nuestra cabeza es nuestra propia voz, nuestra conciencia hablándonos. Asumimos que somos los autores de cada frase, cada duda y cada miedo que cruza por nuestra mente. Pero la tradición gnóstica secreta nos advierte de una realidad mucho más inquietante. La mente humana es un territorio ocupado. Existe un concepto fundamental en los textos de Nag Hammadi llamado el espíritu de imitación o el espíritu falso. Esta no es una simple metáfora del mal. Se describe como una inserción energética, un componente artificial adosado al alma humana al momento de entrar en este sistema físico. Su función es muy específica: imitar tu voz interna para sabotearte desde adentro. Piensa en esto como un caballo de Troya. Si un enemigo externo te grita que no vales nada, tu reacción natural es defenderte, ignorarlo o atacarlo. Sabes que esa voz no eres tú. Pero si el enemigo logra imitar tu propia voz y susurrarte desde adentro que no vales nada, entonces no te defiendes. Lo aceptas como una verdad propia. Te identificas con el pensamiento, y lo más importante para ellos, generas la emoción de tristeza, vergüenza o desesperación que ellos necesitan consumir. Este es el mecanismo principal de la granja humana. El 90% de los pensamientos negativos, repetitivos y obsesivos que te agotan diariamente no son tuyos. Son transmisiones. Son frecuencias externas enviadas a través de este espíritu de imitación para provocar una respuesta bioquímica y energética en tu cuerpo. Es vital que comprendas esto para dejar de sentir culpa. ¿Cuántas veces te has castigado por tener pensamientos horribles? Por sentir envidia repentina, por imaginar catástrofes que involucran a tus seres queridos, o por tener impulsos que van en contra de tus valores. ¿Has pensado que hay algo malo en ti, que eres una mala persona o que estás espiritualmente enfermo? La revelación gnóstica te libera de esa carga inmediatamente. Esos pensamientos no se originan en tu espíritu divino, que es puro y luminoso. Esos pensamientos son parásitos. Son intrusiones diseñadas para bajar tu vibración. El hecho de que te sientas mal por tenerlos es la prueba de que no son tuyos, porque tu verdadera esencia los rechaza. La ansiedad que sientes no es más que la fricción entre tu verdadera naturaleza de luz y este programa invasor que intenta someterte. Pero la intrusión no termina en tu propia mente. El sistema arcóntico es una red interconectada. Jesús a menudo hablaba de cómo los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Una frase que tiene capas de significado. En un nivel esotérico, esto significa que las personas a tu alrededor, especialmente aquellas que no han despertado y operan en piloto automático, pueden ser utilizadas temporalmente como portales orgánicos para atacarte. Seguro te ha pasado que estás teniendo un día excelente, vibrando alto, sintiéndote en paz, y de repente alguien cercano, un familiar, un compañero de trabajo, o incluso un desconocido en la calle, te dice algo diseñado quirúrgicamente para detonar tu inseguridad más profunda o tu ira. Parece como si supieran exactamente qué botón presionar. En ese momento, no estás interactuando realmente con el espíritu de esa persona. Estás interactuando con el sistema, que está utilizando la psique no vigilada de esa persona para acceder a ti. Los arcontes rastrean las fluctuaciones de energía. Cuando ven a un humano que está acumulando luz y escapando de la frecuencia del miedo,
envían a sus agentes para pinchar el globo. Es lo que en la cultura popular moderna se llamaría el efecto agente Smith. La persona que te ataca o te drena a menudo no es consciente de lo que está haciendo. Simplemente sienten un impulso repentino de irritación o de crítica hacia ti. Si reaccionas con ira y te peleas, ambos pierden energía, y los arcontes se alimentan por partida doble. Si entiendes que es una trampa, una provocación mecánica, puedes desactivar el ataque simplemente no reaccionando, observando la situación con frialdad clínica en lugar de calor emocional. La vigilancia de la que hablaba Jesús, el velad y orad, es una disciplina técnica de monitoreo mental constante. Se trata de convertirse en el portero de tu propia conciencia. Cada pensamiento que llega a tu puerta debe ser inspeccionado. Debes preguntarte si este pensamiento trae paz, claridad y poder, o si trae confusión, miedo y debilidad. Si es lo segundo, no le permitas la entrada, no le sirvas el té, no converses con él. Reconócelo como una transmisión ajena y déjalo pasar sin engancharte. Al principio esto es agotador porque nos hemos acostumbrado a dejar las puertas y ventanas de nuestra mente abiertas de par en par. Pero con la práctica, se convierte en una segunda naturaleza. Empiezas a sentir la llegada de un pensamiento arcóntico antes incluso de que se articule en palabras. Sientes la firma energética pesada que lo acompaña. Y en ese momento tienes el poder de rechazar la entrega. Este asedio mental tiene un objetivo final: mantenerte en un estado de olvido. Quieren que olvides quién eres, de dónde vienes y cuál es tu verdadero poder. Mientras creas que eres un cuerpo pequeño y frágil luchando por sobrevivir en un mundo hostil, eres una presa fácil. Pero si recuerdas tu origen, el juego cambia. Y es precisamente para esto que Jesús dejó instrucciones precisas. Él sabía que la mente humana sería bombardeada, por lo que entregó códigos específicos, palabras de poder y declaraciones de identidad que actúan como un cortafuegos. Estas enseñanzas no se dieron a las multitudes en parábolas, sino en privado, a aquellos que estaban listos para enfrentar la realidad del sistema. Uno de los textos más extraordinarios que sobrevivió a la censura histórica contiene precisamente este manual de operaciones. Una guía paso a paso para navegar la hostilidad de los arcontes y reclamar nuestra libertad. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Entre los tesoros descubiertos en las arenas de Egipto en 1945, dentro de la biblioteca de Nag Hammadi, existe un documento que destaca por su urgencia y claridad técnica: el primer Apocalipsis de Santiago. En este texto, no vemos a Jesús predicando moralidad general a una multitud en la montaña. Vemos al Maestro instruyendo a su hermano Santiago, preparándolo para el conflicto inevitable con las fuerzas que gobiernan este mundo. Es una escena íntima, tensa y profundamente reveladora. Jesús le explica a Santiago que, para alcanzar la libertad verdadera y regresar a la luz, el espíritu debe atravesar las regiones controladas por los arcontes. En el texto, se les llama los cobradores de peaje o los recaudadores. Esta es una metáfora financiera perfecta. Para moverte por su territorio, exigen un pago. Ese pago es tu energía, tu memoria y tu identidad. Aunque el texto describe el ascenso del espíritu después de la muerte física, los iniciados saben que la muerte y la vida son espejos. Lo que sucede después de morir también sucede, en microescala, cada día de tu vida aquí. Cada vez que intentas evolucionar, cada vez que intentas salir de un vicio, cada vez que intentas ser más consciente, te encuentras con un cobrador de peaje. Te encuentras con una resistencia, una crisis, una tentación o una ola de fatiga. Son los arcontes pidiendo su cuota para dejarte pasar. Si no sabes cómo responderles, te bloquean, te drenan y te hacen retroceder a la casilla de salida. Por eso tanta gente siente que da un paso adelante y dos atrás en su vida espiritual. Les faltan los códigos de paso. Jesús le entrega a Santiago un guión exacto, un protocolo de interrogatorio. Le dice: cuando te encuentres con estas potestades, ellas te rodearán y te preguntarán: ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes? Estas preguntas no son curiosidad, son un examen de autoridad. Si respondes: soy Juan, soy carpintero, soy pecador, has perdido. Te has identificado con tu avatar en la simulación, con tu cuerpo físico y tu rol social, que son creaciones del sistema material. Al identificarte con el sistema, quedas sujeto a sus leyes, a su karma y a su sufrimiento. La respuesta que Jesús le enseña a Santiago es radicalmente diferente. Es una declaración de soberanía cósmica. El Maestro le instruye a decir: soy un hijo y soy del Padre preexistente. Analicemos el poder de esta frase. Al decir Padre preexistente, estás declarando que tu origen es anterior a la creación de este mundo material, anterior a los arcontes y anterior al sistema mismo. Estás diciendo:
Yo existía antes que ustedes, y mi fuente está por encima de su autoridad. Estás reclamando inmunidad diplomática. No eres un súbdito rebelde. Eres un extranjero de alto rango atrapado en territorio hostil. Luego, el texto dice que los arcontes preguntarán, ¿qué clase de hijo eres? Y la respuesta codificada es, soy del Padre preexistente, y un hijo en el preexistente. Esta repetición y especificidad actúan como una llave de frecuencia. Estás sintonizando tu conciencia con la fuente original de luz, un lugar donde la oscuridad y la parasitación no pueden existir. Pero la parte más crucial del interrogatorio llega cuando preguntan por tu propósito. ¿Por qué has venido aquí? La respuesta que Jesús da es la clave para romper el ciclo de reencarnación y sufrimiento. He venido para ver las cosas que son mías y las cosas que son ajenas. Esta es la esencia de la gnosis. Has venido a discernir, a separar la paja del trigo. Las cosas ajenas son los pensamientos implantados, los miedos artificiales, los deseos impuestos por la sociedad y el propio cuerpo físico que es un préstamo de la tierra. Nada de eso eres tú. Las cosas tuyas son tu chispa divina, tu conciencia, tu capacidad de amar y crear. Al hacer esta distinción, desarmas al arconte. Le estás diciendo, sé que este miedo que siento no es mío, es tuyo, y te lo devuelvo. No acepto tu mercancía. Finalmente, cuando pregunten a dónde vas, la respuesta es, regreso al lugar de donde vine. Es la afirmación del retorno, el cierre del ciclo. Al pronunciar estas verdades con convicción absoluta, los textos dicen que los cobradores de peaje se retiran avergonzados y no pueden retener al espíritu. Pasan de ser carceleros a ser impotentes observadores. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este antiguo ritual funerario un martes por la tarde cuando tu jefe te grita o cuando la ansiedad te oprime el pecho? Lo aplicas internalizando esta identidad como tu verdad operativa diaria. Cuando el estrés te ataque, no te digas a ti mismo estoy estresado. Eso es aceptar la identidad de la víctima. En su lugar, haz una pausa interna, respira y recuerda el código. Soy un hijo de la luz preexistente. Esta situación es una ilusión del sistema. No pertenezco a este drama. Al cambiar tu identificación interna, cambias tu firma energética. Los arcontes buscan presas que vibren en miedo y sumisión. Cuando te paras en tu autoridad espiritual y recuerdas tu linaje divino, te vuelves, paradójicamente, invisible para ellos. Es como si su radar solo pudiera detectar objetos de baja frecuencia. Al elevar tu conciencia y negarles tu consentimiento emocional, desapareces de su mapa. Pasan de largo buscando una presa más fácil. No tienes que pelear contra la oscuridad. Simplemente tienes que encender tu luz tan intensamente que la oscuridad no pueda tocarte. Jesús no vino a enseñarnos a negociar con el carcelero, sino a darnos cuenta de que la puerta de la celda siempre estuvo abierta, y que solo nos quedábamos dentro porque creíamos que pertenecíamos a la prisión. Esta postura de soberanía no es arrogancia, es memoria recuperada. La humildad cristiana ha sido malinterpretada como debilidad, como bajar la cabeza ante el sufrimiento. Pero la verdadera humildad es reconocer la grandeza de Dios dentro de ti y protegerla ferozmente. Jesús fue humilde, pero nunca fue débil ante las potestades. Las enfrentó, las expulsó y las silenció. Él nos llama a tener esa misma actitud marcial hacia los pensamientos y situaciones que intentan robarnos la paz. Tú eres el guardián de tu templo. Y ahora que tienes los códigos de identificación, es hora de aprender la técnica práctica, la herramienta física que puedes usar para sellar tu cuerpo energético y evitar que el drenaje ocurra, incluso en los ambientes más tóxicos. Ahora que posees los códigos de identidad y comprendes la naturaleza del juego, debemos aterrizar todo este conocimiento en una práctica física y mental concreta. La filosofía por sí sola no detiene a un depredador. Se necesita una herramienta, una técnica. La herramienta suprema que Jesús modeló y que los textos gnósticos describen en detalle es lo que podríamos llamar el ayuno de reacción. Nos han condicionado para creer que reaccionar es ser fuerte, que si alguien nos insulta debemos devolver el insulto, que si algo nos asusta debemos temblar. Pero en el contexto de la guerra espiritual contra los arcontes, la reacción emocional descontrolada es exactamente el momento en que abres la puerta de tu fortaleza y entregas tus provisiones. La técnica de la invisibilidad se basa en un principio paradójico. Para vencer a estas entidades, no debes luchar contra ellas, debes dejar de alimentarlas. La instrucción de Jesús de poner la otra mejilla ha sido malinterpretada durante siglos como una señal de sumisión o debilidad pasiva. Sin embargo, bajo la lente del conocimiento oculto, es una estrategia de combate de alto nivel. Si un arconte, a través de una persona o una situación, te golpea energéticamente esperando provocar ira o miedo,
y tú no le das esa respuesta, rompes el circuito. No se completa la transacción. Al no reaccionar emocionalmente, al mantenerte en tu centro observando el evento sin juzgarlo y sin identificarte con él, te vuelves invisible para ellos. Ellos buscan la frecuencia del conflicto. Si tú emites la frecuencia de la neutralidad, no pueden verte. Y lo más importante, no pueden tocarte. Te conviertes en un fantasma para la maquinaria del sistema. Para lograr esto en la vida diaria, vamos a utilizar una técnica de sellado energético, inspirada en los misterios de la Pistis Sophia. Los gnósticos entendían que el cuerpo tiene centros de entrada y salida de energía. El punto más vulnerable, el lugar por donde los arcontes suelen conectar sus mangueras de extracción, es el plexo solar, la zona justo en la boca del estómago. ¿Has notado que cuando sientes miedo o ansiedad, lo sientes primero allí? Es como un golpe en el estómago o un nudo que se aprieta. Eso es la señal física de que se está intentando forzar una entrada. La técnica consiste en sellar este centro conscientemente. Cada mañana, antes de salir al mundo, o en el momento preciso en que sientas ese nudo en el estómago, visualiza una esfera de luz blanca o dorada girando en tu plexo solar. No es una imaginación vacía, debes sentir el calor y la presencia de esa luz. Mientras visualizas esto, decreta internamente con la autoridad que Jesús otorgó a los suyos. Sello mi energía bajo la ley divina. Nada entra sin mi permiso, nada sale sin mi voluntad. Al hacer esto, estás colocando un candado etérico en tu batería. Cuando te encuentres en una situación tensa, lleva tu atención a ese sello. Siente cómo la negatividad externa choca contra ese escudo y resbala. Verás cómo, sorprendentemente, las personas agresivas se calman o se alejan porque instintivamente sienten que ya no pueden drenarte. Otra faceta crucial de esta técnica es la observación desapegada. Cuando llegue un pensamiento intrusivo, esa voz que te dice que todo saldrá mal, trátalo como tratarías a un vendedor molesto que toca a tu puerta. No le abres, no le gritas, no compras su producto. Simplemente lo ves a través de la mirilla y vuelves a tus asuntos. Di para tus adentros: te veo, sé lo que eres, pero no te compro. Al retirar tu atención y tu emoción del pensamiento negativo, lo matas de hambre. Los arcontes no pueden sostener una provocación si no hay respuesta. Sin tu cooperación, sus trucos se disuelven como humo. Es una disciplina que requiere práctica, pero cada vez que eliges no reaccionar, recuperas un fragmento de tu espíritu que habías perdido. Al aplicar consistentemente el sellado de tus centros y la no reacción, algo milagroso comienza a suceder. La ecuación energética de tu vida se invierte. Durante años, has operado en déficit, gastando más luz de la que podías generar, regalándola a un sistema voraz. Pero al cerrar las fugas, esa energía comienza a acumularse dentro de ti. Dejas de ser una víctima para convertirte en un generador. Un ser humano que retiene su luz se vuelve radiactivo para las fuerzas de la oscuridad. La fatiga crónica empieza a disiparse. No porque hayas dormido más, sino porque has dejado de ser saqueado. Tu mente se aclara, tu sistema inmunológico se fortalece y sientes una paz que no depende de las circunstancias externas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que hablaban los apóstoles. Es importante que sepas que, al principio, el sistema puede intentar resistirse a tu liberación. Cuando dejas de alimentar a los parásitos, estos pueden intentar provocar crisis más fuertes para ver si logran romper tu nuevo escudo. Es lo que en psicología se llama un estallido de extinción. No te asustes si, al empezar esta práctica, tienes un par de días difíciles o sueños extraños. Es una buena señal. Significa que están desesperados porque su fuente de alimento se está secando. Mantente firme en tu soberanía. Usa los códigos, sella tu plexo y verás cómo rápidamente se retiran para buscar presas más fáciles. Recuperar tu energía es recuperar tu destino. Los arcontes nos quieren cansados porque un ser humano cansado solo quiere sobrevivir. No cuestiona, no crea y no se revela. Pero un ser humano lleno de vitalidad y conectado con el Padre preexistente es imparable. Jesús venció al mundo no con ejércitos, sino con una conciencia tan elevada que la muerte y el miedo no tenían agarre sobre él. Él nos invitó a hacer lo mismo, a seguir sus pasos no como adoradores pasivos, sino como hermanos menores que aprenden el oficio de la libertad espiritual. La vestidura de luz de la que hablan los textos antiguos no es algo que te dan al morir. Es algo que tejes día a día con cada acto de conciencia y cada negativa a ser drenado. Hoy tienes la oportunidad de declarar tu independencia. No tienes que esperar a un salvador externo que baje de las nubes, porque el Salvador ya te dejó las llaves de la celda en tu bolsillo. La puerta está abierta. El sistema solo tiene el poder que tú le otorgas. Decide hoy mismo que tu energía es sagrada,
que tu mente es territorio soberano y que tu luz pertenece únicamente a la fuente que te creó. Empieza ahora. La próxima vez que sientas la presión, la angustia o el cansancio inexplicable, sonríe internamente. Recuerda quién eres. Aplica el sello y observa cómo las sombras retroceden ante tu presencia. Eres un hijo de la luz preexistente y es hora de que empieces a vivir como tal. Nos vemos en un próximo encuentro.